Bueno, buen día a todos, hermanos. Bueno, vamos ahora a cambiar. Ahora, a partir de ahora, vamos a tener unas 4 o 5 reuniones donde se va a cambiar la idea, si no, lo que venimos estudiando hasta ahora. Generalmente, hasta ahora hemos ido a la palabra, al Nuevo Testamento, y ahí buscar toda la acción del Espíritu Santo de la palabra hacia cómo se revelaba en la palabra en el primer siglo y cómo también se va a revelar a nosotros. Muchas veces, y sobre todo en la escuela dominical, en las distintas áreas de la iglesia, nosotros extrapolamos y tomamos lo que ocurre en la palabra en el primer siglo y lo trasladamos de ahí directamente al siglo XXI, sin ver o sin analizar todo lo que pasa en esos 20 siglos de diferencia. Pero en esta idea que tenemos de ver cómo el Espíritu Santo ha actuado, no solamente a través de la palabra en el primer siglo, cuando es fundada la iglesia, sino la idea también es, si lo podemos ver, a través de todos los siglos posteriores. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque vemos la presencia de Dios siempre, en todo momento, a través de toda la historia. Que no es una práctica, podemos decir, de hace poquito, ¿no? O que nos ha sido traída o impuesta por el espíritu pentecostal, aunque el espíritu pentecostal del siglo XX ha influido sobre muchos grupos religiosos en la manifestación de los dones carismáticos. Eso no quiere decir que no estuvo presente a través de toda la historia, como ocurre a veces, no es comparar, pero vieron, como ocurre con los testigos de Jehová, que parece que Dios estuvo callado desde el siglo I hasta el siglo XIX, cuando aparecen los testigos. Dios nunca habló, solamente se lo reveló a ellos cuando ocurre con los mormones, así como que ellos son depositarios de una luz. Eso no ocurre en la palabra. Hay un hilo conductor a través de toda la historia de la iglesia, que es interesante que nosotros nos detengamos en él para que podamos ir viendo cómo Dios fue actuando a través de los siglos y cómo el Espíritu Santo se manifestó. ¿Para qué? Para que veamos su acción a través de la historia. Es decir, el cristianismo es una religión histórica. ¿Por qué decimos que es una religión histórica? Porque tiene un fundador, que es Jesús, que es un personaje histórico. Entonces, nosotros enfatizamos sobre un personaje histórico que existió, que se llamó Jesús y que tuvo todo un ministerio, un proceso acá en la tierra. Por eso, todos los hechos de la historia son fundamentales para entender, primeramente, el proceso o la evolución de la iglesia, y también para entender el proceso o la acción del Espíritu Santo a través de todos los siglos. Cuando pueden interrumpir, como siempre le digo, ¿no? Si a alguno no le queda claro, ¿no? Llegamos al año 60 de la era cristiana. Tratemos ahora un poquito de ver una perspectiva histórica. Llegamos al año 60 de la era cristiana. Pablo ya había hecho todos sus viajes misioneros, se acercaba, ya estaba preso o estaba muy pronto a ser tomado preso en Jerusalén para luego ser llevado a Roma. Pedro había predicado, se cree, por las regiones como como dice en sus cartas, ¿no? Escribe a la madre en Babilonia, es decir, en las regiones, podemos decir, al norte o al sur, no es medio como al oeste, no me puedo ubicar bien. En las regiones sería Irán, Irak, esas zonas, ¿no? Y todos los otros apóstoles se habían distribuido, llevando la palabra por todo lado. Podemos decir que todo el imperio romano estaba en alguna medida evangelizado y había crecido, la iglesia había avanzado
en todos sus frentes. Entonces, podemos decir que al final del año 60 la iglesia era una acción pujante, ¿no? Sin lugar a dudas, por obra del Espíritu, por la manifestación del Espíritu Santo, ¿no? Y ya comenzaban a aparecer los escritos, los primeros evangelios o protoevangelios, como dicen algunos, como un evangelio oral, como enseñanzas orales, pero también estaban las cartas de Pablo, ¿no? Las cartas de Juan, las cartas de Pedro, de Santiago, que ya comenzaban no a una iglesia en especial, sino, vieron como dice el apóstol Pablo, que su carta sea leída también a la iglesia en la Odisea, es decir, que las enseñanzas paulinas comenzaron a, a distribuirse, ¿no? A través de las cartas en las distintas iglesias. Pablo, podemos establecer, él hace lo que se llama un cuerpo de doctrina. Es así, si nosotros leemos en Efesios capítulo 4, el verso 1 en adelante, este quizás es uno de los capítulos más interesantes. Después, profundícenlo. Cuando yo digo profundícenlo en su casa, ¿saben qué significa? ¿Vieron cuando uno, como hace Jesús que se levanta a la mañana a leer? Bueno, cuando se levanta a leer, lean este capítulo 4 no una vez, sino varias veces, para que con la lectura reiterada o repetitiva del mismo texto podamos ir comprendiéndolo más en profundidad, ¿no? Bueno, vamos a Efesios capítulo 1, capítulo 4, el verso 1 dice, ahí vamos a ver el cuerpo de doctrina reinante en todas las iglesias, podemos decir, del Imperio Romano. Yo digo el Imperio Romano porque, recuerden, el Imperio Romano era el que dominaba todo el mar Mediterráneo, es decir, todas las costas del mar Mediterráneo, ¿no? Estaban dominadas por el imperio, pero también la iglesia cristiana se había asentado en todos los lugares. Dice la palabra 4.1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, hablando del carácter cristiano, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Acá habla de la conducta como cristiano. Solícitos a guardar la unidad de la fe, la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Una enseñanza. No lo vamos a detener en eso, porque no avanzamos nunca. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y entonces, ¿qué es lo que resume este pasaje? Este pasaje resume, podemos decir, la idea central de lo que era el cristianismo, ¿no? La acción del Espíritu, la acción del Padre, la acción de Jesucristo, la obra salvadora de nuestro Redentor, y por último, el don del Espíritu, lo que habíamos visto anteriormente. Es decir, que el Espíritu daba dones para beneficio, para manifestación en esa hermandad nueva que se llamaba la coinonía cristiana. Y entonces, hacia los años 60 ya tenemos una iglesia que tenía cierto cuerpo de doctrina. Sin lugar a dudas, todas esas iglesias tenían una característica, eran independientes las unas de las otras. No había todavía aparecido el espíritu de la iglesia metropolitana o la iglesia que mandaba sobre el reino. Si bien la iglesia de Jerusalén tenía cierta jerarquía, si recordamos allí en los Hechos capítulo 13, cuando se plantea el tema de los judaizantes que habían venido de Jerusalén a Antioquía, ¿no? En Antioquía se celebra, en Jerusalén se celebra esa famosa asamblea para resolver ese tema espiritual, pero eran consejos entre pares, es decir, las iglesias eran iguales las unas hacia las otras,
independientes las unas de las otras. No había una iglesia central, ¿no? Como después comienza, como 300, 400, 500 años después, a aparecer las iglesias centrales, las iglesias barriales, y después, por último, la organización de la Iglesia Católica, que ellos se consideran la Iglesia Universal. Pero en la palabra eso no existe. Hay una iglesia que es la Iglesia Universal, que es la Iglesia Espiritual, que es el cuerpo de Cristo, y luego diseminada por todo el mundo las iglesias independientes, las iglesias. Muy bien. Llegando a esto, ¿qué es lo que ocurre? En el año, podemos decir, 70, fíjense, 10 años nada más pasados. A partir del año 66, en Jerusalén comienzan a generarse unos disturbios terribles por un grupo de judíos muy radicalizados, llamados los celotes, que comienzan a hacerle medio la vida imposible al Imperio Romano. ¿Es así? Y entonces comienzan las tensiones, las revueltas. Estos judíos van matando soldados romanos, y en el año 70, podemos decir, entra en crisis, porque estos celotes matan, se pelea, hay una batalla con los romanos, los vencen, y entonces se pensaban que ya iban a vencer a todo el imperio, y iban a establecer la nación judía, y iban a volver al principio, y ya el Mesías iba a volver y establecer el reino eterno de David. Sin darse cuenta que ya había venido el Mesías, que era Jesús. Entonces, allí este grupo comienza a tomar importancia sobre los demás grupos religiosos, se transforma en un movimiento militar, y por último, los romanos se cansan de los judíos, y entonces mandan una legión, ¿no? Y después mandan otra legión más, ¿no? Y después mandan otra legión más, ¿no? Y entonces cercan Jerusalén durante muchos meses y la terminan totalmente destruyendo. Destruyen Jerusalén, podemos decir, la iglesia madre, la iglesia donde habían surgido, estaban muchos de los cristianos primitivos, se tienen que ir de Jerusalén porque la ciudad quedó totalmente destruida, quedaron muy poca gente, ¿no es así? De hecho, los romanos llevaron montones de presos a Roma, llevaron los enseres del templo y llevaron toda la riqueza. Y en Roma hay un friso romano donde se hace una celebración, ¿no? Creo que las celebraciones políticas de las cosas que hacen bien las naciones, las publican por todos lados. En esa época también se publicó, y hay un friso romano que muestra, todavía está en algún edificio en Roma, que muestra cuando se hace el desfile, ¿no? que Tito, el general Tito, hace un desfile, y entonces muestran el candelabro, 7 brazos del templo, los tesoros del templo, y muchos esclavos que habían traído de Jerusalén. La iglesia, podemos decir, que era totalmente... Como trofeos. Exactamente, como trofeos de guerra, sin lugar a dudas, ¿no? Estaban todos atados, encadenados, todos los sufrimientos que pasaban, ¿no? Pero bueno, se cumple lo que el Señor dice ya en Mateo 24, ¿no? Los primeros versículos, cuando dice, de cierto os digo que de todo este templo no va a quedar piedra sobre piedra. Y lo único que quedó, que es hasta ahora, es lo que se llama el muro occidental, o conocido también como muro de los lamentos. Por lo demás, no, arrasado. ¿No? Bueno, después de eso, ¿qué pasó? Y ahora comienza, podemos decir, la iglesia, una nueva etapa de la iglesia. Ya dejamos atrás la iglesia apostólica, ¿no? Fundada por los apóstoles, ¿no? Y ya quizás muchos habían muerto, Pablo ya había muerto, Pedro se piensa que también, y muchos habían muerto. El único que se piensa que todavía estaba vivo y había sido deportado a la isla de Patmos era Juan. Pero
las iglesias ahora comienzan a aparecer una segunda generación de líderes. Desaparecen los líderes, un tema meramente de pasar del tiempo, no desaparecen los líderes que habían sido testigos de la muerte de Cristo y testigos junto con los apóstoles, y aparece una nueva generación de cristianos, generación de líderes que la historia los llama los padres de la iglesia, que fueron aquellos que establecieron, podemos decir, lo que hoy conocemos nosotros como un cuerpo de doctrina básicas dentro del cristianismo, que ya estaban establecidas por Pablo, ¿no es así? Pablo, por eso le leí este capítulo 4, ¿no? Que ahí vemos en pocos versículos, en 7 versículos resumida, podemos decir, toda la doctrina cristiana. Uno la podría ampliar, y el objetivo no es ampliarla, sino el objetivo es ver cómo el Espíritu ahora va a tomar preponderancia en la iglesia y cómo se fue manifestando el Espíritu Santo en el primer siglo, segundo siglo y así sucesivamente. Vamos a verlo, quizás 3, 4 clases, ¿no? Quizás algunos se aburran porque es historia, pero a otro que son míos que le gusta la historia, es importante. ¿Por qué? Porque la historia nos enseña, ¿no es así? Siempre decimos que el ser humano tropieza 2 veces o más con la misma piedra, es decir, no aprende de sus errores. Y nosotros, pero igual, perdón, sí. Yo creo que nos sirve también porque creo que cuando uno habla tiene que tener fundamento de lo que está diciendo. Y sí o sí, la historia es parte de eso, tenés que saber de lo que estás hablando, y aparte, cuando alguien está hablando de esto mismo, vos tenés que conocer las escrituras para saber si te está diciendo la verdad, te está mintiendo. Sí, sí, pero en este momento, ahora vamos a dejar la escritura como documento histórico, y la escritura ahora va a tomar el papel como documento de revelación de Dios. No sé si entienden. Sí. Entonces, ese papel como documento de revelación de Dios muestra el camino, pero en ese camino está la historia de la iglesia. Y entonces, ¿por qué es importante la historia? Porque nosotros tenemos que aprender de los errores que se cometieron. ¿Para qué? Para no volverlos a cometer. Entonces, la historia cristiana muestra infinidad de acciones a imitar y también muestra acciones a corregir. La iglesia tuvo momentos de mucha manifestación con avivamientos especiales del Espíritu Santo y también tuvo momentos de oscuridad en la cual podemos decir la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra era muy tenida a mí. Y yo les quiero leer una carta, ¿no? Para que veamos quiénes eran los cristianos en el primer siglo. Esta carta se llama la carta del joven Plinio, ¿no? Que le manda a Trajano. Trajano era un emperador romano, ¿no? En el 112, más o menos, que estudié tengo una idea. Plinio era un gobernador de la zona del Ponto, donde Pablo, si ustedes leen los hechos, Pablo debía evangelizarnos. Pablo, Bitinia, esa zona, queda en Turquía, al norte de la capital de Turquía, es así. Y entonces Plinio no sabía qué hacer con los cristianos. Y entonces es interesante cuál es el concepto que se tenía de los cristianos. Le escribe una carta a ver qué es lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque qué es lo que había ocurrido. Venían mucho y lo delataban, estos son cristianos, y tuvo un problema en la ciudad porque hubo una carta que había 80, 90, 100 personas que estaban delatadas en esa carta, ¿no? Por ser cristianos. Y entonces Plinio dice, bueno, para ver si no son cristianos, le voy a poner la estatua de Trajano delante, y si la adoran, zafan, y si no la adoran, son cristianos. Y entonces vamos a ver qué hacemos, a ver si lo castigamos, lo matamos, los ajusticiamos, ¿no?
y aquel que no adoraba la estatua de Trajano, del emperador, era una falta muy, muy grave. Y fíjense, les muestro, ¿no? Bueno, pues es muy larga la carta, ¿no? Pues busquenla si quieren ¿cómo se? También la encuentran enseguida, pongan carta de Plinio Trajano, pero dice, cuando ellos confiesan lo que hacen, ¿no es así? Dice, aseguran a sí mismos que toda la culpa por su error no había sido más. Según ellos, fíjense cuál era, los acusaban de hacer prácticas de no adorar a los dioses, ¿no? Entonces, fíjense cuál era la conducta cristiana en esa época, ¿no? ¿Sí? De haber tenido por costumbre reunirse en un día señalado antes del amanecer, es decir, que se reunían en la iglesia antes del amanecer. Cantar entre ellos, de manera alterna, en alabanza a Cristo como si fuera un Dios. Y comprometerse mediante juramento a no delinquir, a no robar, a no cometer actos de pillaje, ni adulterio, a no faltar a su palabra, ni negarse a devolver un depósito cuando se les reclamaba. También decían que una vez realizados estos ritos, tenían por costumbre separarse y reunirse de nuevo para tomar alimento, totalmente corriente e inocuo, lo que nosotros llamamos la cena del Señor, una cosa así, ¿no? Por el cual, según tus mandatos, le había prohibido que hubiera asociaciones, ¿no? Que no hubiera asociaciones de ningún tipo, ¿no? Que, aparentemente. Así pues, creí más necesario inquirir también mediante el tormento a dos esclavas que eran llamadas ministras, que había de verdad. Y no encontré ninguna otra cosa más que una superstición depravada y desmesurada. Dice depravada y desmesurada porque por más que los castigaban, estaban dispuestos a morir. Y esto es interesante. Vemos ya al primer siglo, cuando comenzó una de las persecuciones romanas, ya había aparecido la persecución de Nerón, como 30 años antes, cuando Nerón quiso limpiar a Roma de todas las casas viejas que había y las incendió, le echó la culpa a los romanos, ¿sí? Nerón, Calígula, que fueron unos emperadores muy sanguinarios, ¿no? Y ahí mató muchos cristianos. Pero este hombre, Plinio, no sabía qué hacer con estos cristianos, después le responde Trajano, Leandro, pero lo quise traer esto para que se dieran cuenta que los cristianos habían avanzado, estaban presentes en toda la ciudad. Y acá dice, ¿no? También muestra que por todas las ciudades había ya iglesias establecidas. Entonces, ahora, en todas estas iglesias establecidas, la pregunta, nosotros venimos estudiando de la doctrina del Espíritu, cómo se manifestaba el Espíritu Santo en esos lugares. Para lo cual, le voy a leer algunos párrafos de algunos padres de la iglesia, ¿no? Estos fueron muchos, ¿no? Voy a tomar uno o dos solamente para que veamos referencia, pero vamos a analizar este periodo entre, qué sé yo, 80, 90 y el 150, 200. Un periodo de 70, 80 años, ¿no? De la iglesia post-apostólica. Y de qué manera el Espíritu Santo se manifestaba. Las iglesias post-apostólicas tuvieron, podemos decir, un problema muy importante, que por un lado fue la apologética. ¿Qué era la apologética? La apologética era esos discursos que se daban en defensa de la fe cristiana, ¿no? ¿Sí? Y entonces había confrontaciones, ¿no? Con distintos grupos, ¿no? A veces entre los mismos cristianos, y comenzaron a aparecer muchas herejías. ¿Qué eran herejías? Eran la mezcla que se ocurría entre las costumbres cristianas y las costumbres paganas, similar, como siempre digo, a lo que pasa en la actualidad. Pero que siempre aparecen costumbres del mundo, ¿no? Que se van metiendo dentro de la iglesia. En esa época ocurría exactamente lo mismo. Comenzaban a aparecer estas herejías, y como no había todavía un cuerpo de doctrina, es decir, unos fundamentos escritos de la doctrina cristiana, como nosotros ahora tenemos no solamente la Biblia,
sino hay montones de escritos, ¿no? Incluso la misma Iglesia Bautista tiene los fundamentos de su fe, y entonces creo en esto, creo en esto, creo en esto, es decir, establece los fundamentos de la fe cristiana. En esa época no había escritos tanto, sino que era una práctica todavía en boche, es decir, se pasaba de voz a voz, y aquí circulaban, a que algunas iglesias tenían, podemos decir, algunas de las cartas apostólicas, que también la usaban como un registro. Pero recuerden, eran cartas, y las cartas eran escritas a una iglesia con un fin específico. El apóstol Pablo, cuando escribe a Corintios, escribe para corregir algunas cosas. Cuando escribe a los romanos, escribe para la enseñanza de la salvación. Y así podemos decir fueron escritos con distintos objetivos. ¿Qué pasó? No, el cristianismo había salido de una raíz judaica. ¿Es así? Entonces, el cristianismo tiene como base el judaísmo, en el cual el judaísmo tiene la concepción del Dios de la nación de Israel, era un Dios soberano, un Dios único, que está velando constantemente por el pueblo elegido. Es decir, para los cristianos, como para nosotros, tenemos un Dios que es un Dios personal que vela por nosotros y que vela por toda, es un Dios universal que está por encima de todo, un Dios único. En cambio, ellos convivían con una filosofía, ¿no?, de la mitología. Es decir, podemos decir que la religión que estaba enfrente era la religión del imperio, que era toda la mitología griega y romana, que eran iguales, en el cual sus dioses tenían semejantes pasiones a los hombres, ¿es así? Entonces Zeus, que era el dios supremo, o Júpiter, que el dios supremo de los griegos, o Júpiter, que era el dios supremo de los romanos, se enojaban, se peleaban entre los dioses. Cuando uno lee todas esas, si uno lee la Ilíada o la Odisea, que no, escrita por Homero, como 500 años antes de Cristo, ahí muestra cómo era toda la mitología, unos dioses con características, podemos decir, humanas, y que vivían toda su relación en el Olimpo alejado de los hombres. Y a veces los hombres estaban sujetos a los caprichos de esos dioses. ¿Esto para qué lo traigo? Para que veamos la gran diferencia de esa práctica religiosa a la cual estaba acostumbrado el mundo con esta nueva práctica que era el cristianismo. El cristianismo hablaba de una transformación interior, una salvación de este mundo distinta, eso sí, que era a través de la fe en Jesucristo y de su obra redentora en la cruz, todo lo contrario que a la filosofía griega o a la filosofía romana. Así irrumpe el cristianismo estableciendo estas nuevas ideas. Por eso, como en este caso, Plinio no podía entender cuál era la filosofía romana, la filosofía cristiana desde su punto de vista como romano, ¿no? Pero veía que los cristianos tenían una vida distinta a los demás, no robaban, no mataban, no se emborrachaban, una vida normal, tenían familia, no tenían la costumbre que tenían ellos, ¿no?, o la costumbre que tenían los griegos, ¿no?, las inmoralidades que había dentro de esa sociedad. El cristianismo ahora va a comenzar a cambiar las prácticas religiosas de la época. ¿Por qué? Porque el cristianismo en su momento, por la obra del Espíritu, inundó con una velocidad nunca vista a todo el imperio. Estamos hablando de 40, 50 años, nada más. Y fueron, para que nosotros tengamos idea, Inglaterra, Francia, España, Alemania, los Balcanes, Grecia, Italia, Turquía, Siria, el Líbano, Egipto, Alejandría, lo que hoy sería Libia, más acá Túnez. Y entonces toda esa zona ya estaba toda, había religiones en todos lados, ¿no? Había prácticas
cristiana en todos lados, ¿no? Y después, eso era sobre el mar Mediterráneo. Y después, más allá, sobre el mar Caspio, más arriba, sobre Hungría, se había extendido. ¿Por qué? Porque estaba la potencia del Espíritu Santo obrando en aquellos que se sometían. ¿Cómo avanza la obra de Dios? Siempre decimos, a través de que de la acción directa del Espíritu Santo que toma a sus hijos, le da la fuerza y los capacita, lo que hablamos de tiempo atrás, que lo que llamamos nosotros los dones del Espíritu. Entonces los dones del Espíritu son dados para qué? Para el crecimiento y para la extensión de la obra evangelística. ¿Se acuerdan allá los Hechos, capítulo 1, verso 8? Y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en Samaria, en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último que de la tierra. Se extiende el Evangelio en esa forma. ¿Por qué? Porque había una concepción espiritual de la presencia del Espíritu Santo. Pero también aparecieron muchas herejías. Herejías que, como dije hace un ratito, tenían que ver con qué? Con la mezcla, ¿no? De las cosas foráneas dentro del cristianismo. Sobre una base de un cristianismo judaico, en el cual había un Dios único, ahora comienzan a aparecer las filosofías griegas que tratan en alguna medida de meterse dentro del cristianismo. Y una de las primeras herejías se llamó gnosticismo, ¿no? Vieron que algunos ahora dicen, yo soy un gnóstico, ¿no? Y la palabra gnosticismo viene de una palabra griega que es gnosis, que es gnosis, se escribe, que quiere decir entendimiento, iluminación, ¿no? Iluminación interior, conocimiento interior. Y entonces el gnosticismo decía que había en el cristiano una dualidad. Por un lado estaba el cuerpo, ¿no? Que el cuerpo era malo en sí mismo, y por otro lado estaba el espíritu, que era un espíritu divino que se combinaba con el Espíritu Santo, y entonces recibían una iluminación especial y no era necesario poner la fe en Cristo. Entonces, el gnóstico, podemos decir, entre comillas, cree que hay una iluminación interior por encima de todo el conocimiento, podemos decir, escolar, a través de las universidades. Hay una iluminación especial. Entonces, si yo soy un gnóstico, quiere decir, bueno, yo tengo una iluminación especial y soy distinto a todos ustedes porque recibí esta iluminación. También en las prácticas orientales aparece la iluminación. ¿Sabe que nosotros tenemos unos chicos vecinos que una vez le quisimos hablar de Cristo y nos dijeron, no, nosotros somos agnósticos, dijo la chica. Claro, no saben lo que dice. No entendimos nada, o sea, Claro, porque los padres de él eran... Ustedes ven, entre muchos de los políticos, a veces de los artistas, dicen, no, yo soy gnóstico. ¿Qué saben? Porque gnóstico es que era esa práctica por lo cual eso venía de la filosofía griega, ¿no? De los epicúreos que dividían el cuerpo, es malo en sí mismo, pero el espíritu no. Ese dualismo, divide. Entonces lo que hago con el cuerpo no importa, porque el cuerpo es malo. Más mi espíritu no tiene otra característica, es divino. Entonces dice que el gnóstico recibe una iluminación especial para entender todas las cosas. Entonces la persona que dice yo soy un gnóstico dice, bueno, yo creo lo que a mí me parece. No voy a creer lo que vos me digas, yo creo lo que a mí me parece. ¿No? Entonces yo tuve esta iluminación especial y yo digo que esto es verdad. Entonces, claro, vos no podés ir en contra porque no podés razonar con esa persona. Porque esa persona a priori te está diciendo que recibió una iluminación de Dios o divina para entender las cosas espirituales. Entonces, si vos recibiste una iluminación, está por encima de mí que yo te vengo a traer la palabra de Dios. Le pido un segundo que Ale quiere hablar, quiere preguntar algo.
O decir algo, no sé. No, no. Quería decir que la chica vecina, ella creía en las energías y todo, la buena vibra decía, pero no creía en Dios. O sea, Claro. como que Dios no existe para su vida. Claro, entonces la Y energía es es... raro porque la energía no la ves y crees en la energía. No, dice, pues la energía es la vibración, eso que viene la energía universal. Se habla que Dios, Dios está en todas las cosas. Y entonces, de acuerdo a eso, vos recibís el conocimiento. Entonces vos te juntás con una persona y tenés esa iluminación especial para conocer a esa gente. Bueno, toda una cosa que no tiene razón ni entendimiento, pero para que veamos que eso no es nuevo. Ya viene de dónde, desde la antigüedad. Y se había metido dentro del cristianismo. Por lo cual el cristianismo tuvo que batallar contra eso, porque estos, los gnósticos al final, decían que hacían tanto énfasis en lo espiritual y hacían tanto énfasis en la obra, en el Espíritu Santo, que negaban a Cristo. No era necesario que Cristo hubiese nacido y haber sido un Jesucristo histórico. Para ellos Jesucristo era una emanación de la divinidad, no me tenés porque es más complicado, para que vean, una emanación de la divinidad que era como si fuera un Cristo espiritual, un cuerpo espiritual, que había hecho una tarea, pero no era un Cristo histórico. Eso ocurría dentro de la primera iglesia. Entonces la iglesia se vio sumergida, los primeros 2 siglos, en toda esta apologética, en toda esta defensa que tenían que hacer del Evangelio en contra de las doctrinas heréticas, que provenían siempre de la mezcla entre la razón o los pensamientos griegos, no confrontados con el cristianismo, y trataban de mezclarlo y sacar de allí una síntesis. Eso ocurrió muchísimas veces. Muchísimas veces el cristianismo se vio bloqueado por eso. Si no toma, por ejemplo, la religión católica, está llena de cosas. Le doy una, el rosario. ¿Saben lo que es el rosario, no? ¿Sí o no? Sí. Sí. El rosario vieron que son un montón de piedritas. Vieron que son un montón de piedritas. Cada tanta piedrita tienen una distinta. Sí. Bueno, esa costumbre no es una costumbre cristiana, esa costumbre viene del hinduismo. ¿Por qué? Porque los hinduismos tienen esos rosarios para sus rezos, para hacer sus mantras. Ellos hacen unos rezos que se llaman mantras. Entonces, cada tantos rezos de uno, que se repite y se repite y se repite, hay otro que alterna. Entonces son 7 Ave María y 2 Padre Nuestro. Yo no sé, pero bien, empiezan a rezarlo y empiezan a cortar todos los rezos. Entonces, ¿qué vemos allí? Una práctica que era netamente pagana, metida dentro de ¿dónde? Dentro del cristianismo. De la iglesia. Y en la actualidad. Eso, bueno, Rosario viene hace muchos años, ¿no? Pero siglos. Pero para que ustedes vean cómo siempre el cristianismo sufre influencia del paganismo. A lo cual nosotros como cristianos tenemos que estar atentos. Primeramente a conocer nuestra doctrina. Y segundo, cuando vienen todas estas cosas nuevas, a ponerles un freno. ¿Por qué? Porque si no, esto atenta contra la pureza del Evangelio. Muy bien, son 10 menos 5. Les voy a leer solamente, fíjense. Hubo muchos de estos padres de la iglesia, ¿no? Y les voy a leer algunos de los que yo. Había uno famoso que también se llamaba Ignacio, tocayo mío, pero no era, por supuesto, era de Antioquía. La iglesia no tiene nada que ver conmigo. No soy ni fatal en los botines. Muy bien. Este hombre vivió podemos decir, nació en el año más o menos 40 y murió en el año más o menos 117. ¿No? Vivió 77 años, una vida bastante larga tuvo, ¿no? Y este hombre, que era el pastor de la iglesia en Éfeso, ¿es así? Decía, ¿no? Por ejemplo, la personalidad y el oficio distintivo del Espíritu Santo son claramente establecidos por Ignacio. Es decir, Ignacio de Antioquía creía en la acción del Espíritu Santo. Al igual que Clemente, otro padre de la iglesia, Ignacio expresa en sus escritos la experiencia personal del Espíritu Santo, lo que creemos nosotros. Más que intentos de sintetizar su pensamiento, escribió
7 cartas que transpiran convicción de poder espiritual y constituyen una fuente riquísima en cuanto a su percepción de la persona y obra del Espíritu Santo. Se destaca en su escrito la atención que presta a las diversas manifestaciones del Espíritu, sus dones, especialmente el don de profecía, palabra de conocimiento y las revelaciones espirituales. Y entonces dice, ahora sí, una síntesis de lo que él decía. Decía, ¿por qué perecemos neciamente por la ignorancia, descuidadas en reconocer el don o carismas que hemos recibido? Con esto quiero concluir. Él enfatiza. ¿Recuerdan que la semana pasada habíamos enfatizado en que cada uno de nosotros tiene que reconocer el don que Dios nos ha dado? Bueno, fíjense, esto fue escrito hace 2000 años atrás. Dice, ¿por qué hemos de perecer en la ignorancia? Descuidadas en reconocer, en darnos cuenta el don o el carisma que hemos recibido, que Dios nos ha dado. Es decir, este hombre, sin lugar a dudas, creía que el Espíritu Santo accionaba en su vida y obró en su vida en forma plena. Y otro más, muchos, pero yo solo cito algunos nada más, ¿no? Otro, Irineo de León, otro gran hombre de Dios, ¿no es así? Él también, él defiende, ¿no? Todas las acciones, y el Espíritu Santo ocupa en él una acción muy importante, ¿no es así? Y dentro de lo que él dice, bien, fíjense, parece cosas que le escribieron ayer, ¿no? El Paracleto fue enviado, Paracleto significa el consolador, ¿no? Fue enviado a preparar a los seres humanos para Dios y colocarlos en unión y comunión con Él. Su énfasis es mayor todavía en la relación con la obra del Espíritu Santo, en la vida de los creyentes y individuales. Allí, fíjense donde dice, allí donde está el Espíritu del Padre, hay un ser humano viviente. Sin el Espíritu de Dios no podemos ser salvos. Los creyentes en Cristo tienen la salvación escritas en sus corazones. Efesios 1, 14, cuando tenemos ¿recuerdan el sello del Espíritu Santo? ¿No? Escrita en sus corazones por el Espíritu, sin papel ni tinta. Y oran al Señor diciendo, concédenos por nuestro Señor Jesucristo el poder dominador del Espíritu Santo. Un hombre que vivía ahí en el sur de Francia. Escribió esto hace 2000 años. Qué interesante es darnos cuenta ahora nosotros que la misma fe que tenían estas personas la podemos experimentar nosotros. Y que nosotros, a través de todo este tiempo, podamos terminar con esto. Que el Señor nos conceda el poder dominador del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu nos domine a nosotros. Porque siempre decimos, ponernos en las manos de Dios para que el Espíritu domine nuestra vida, nos marque un camino, nos marque una forma de ser, nos marque el don que Él nos ha dado para el beneficio del cuerpo y para el beneficio individual de cada uno de nosotros, de poder experimentar la presencia de Dios en nuestra vida. Muy bien, hermano, hemos llegado, son las 10 justitas, no me pasé porque después me van a retar. Muy bien, ¿alguna consulta, alguna duda? Lean Efesios capítulo 4 y mediten en ello. Eso va a ser de bendición para cada una de sus vidas. Bien, consulta alguna. Bueno, hermano, nos vemos, que es lo que vamos a la iglesia, nos vemos en un rato. Y los que no, en la semana, el Señor esté en cada una de nuestras vidas presentes. Que el Señor los bendiga. Gracias, Ignacio. Gracias. El miércoles voy a estar con Un ustedes. abrazo a todos. Gracias. Gracias.